hay un Eshu que estaba en el medio del pueblo y a ese Eshu le sacrificamos entre todos los habitantes un chivo. Que son tan grandes que yo no puedo hacer nada por ellas. Y lo que hago es enajenarme, evadir la historia o ver novelas turcas, por decir algo. Las tortugas enfrentan muchísimos peligros desde que nacen, tanto naturales como ocasionados por el hombre. A ver, muy poco que muy poco campesinos, muy poco. O sea, han ido migrando, han ido para la civilización. No es lo mismo estar aquí. Es el derecho a acceder a los archivos públicos, a los datos sobre uno mismo que maneja el Estado, porque existe el derecho de rectificación y el derecho a esas cosas, ¿no? Que son nuevas para nosotros. Todo eso, la gente ni sabe que eso está en la Constitución. Nuestra religión, que no es solo religión, es también filosofía y cultura de vida, se basa principalmente en las fuerzas de la naturaleza. Ocha precisamente significa manifestación de la naturaleza. Estas religiones son de la naturaleza, es el respeto a todo lo que te rodea, desde los atardeceres, amaneceres, desde el mar, desde la profundidad del mar en Oloco, de todo lo que tiene que ver con lo que te rodea natural. Estas religiones, cuando van a hacer un sacrificio de animales, que generalmente son sacrificios que se hacen porque siempre la sangre vivifica las piedras que son las piedras fundamentales de cualquier santo. Esa sangre es poder, es fuerza. A mí me gusta el sacrificio animal. ¿Por qué? Porque he visto muchas pruebas. Entonces, es lo mismo como que si tú no le ofreces algo a esa prenda o a ese santo, no te lo da. Entonces, por eso es que se hace el sacrificio animal dentro de mi casa y en las cuestiones religiosas. O sea, los santos tienen, bueno, el Ewa 3, 8-5, cogida en el río por la misma persona, Yemaya 7, cogida en el mar, los tributos que se hacen a Olokun bien adentro del mar. O sea, toda la naturaleza se alimenta, aunque sea una vez al año, con sangre, pero con sangre de animales que se les respeta. No solo el animal es lo único que se le ofrece a los orichas. A los orichas se le ofrece también una planta, a los orichas se le ofrece también una palabra, un canto, un rezo, una intención. Cuando una persona viene a la casa a consultarse, mayormente, cuando tú le mandas una obra sencilla, se te quedan mirando extraño. ¿Por qué? Porque el cubano, las raíces afrocubanas, le gusta el sacrificio animal. Las personas han hecho fijación con eso del animal, pero no necesariamente, sumándole el hecho de que el oricha es una energía. Y a esa energía hay que preguntarle cómo está en el día de hoy. A esa energía hay que preguntarle qué quiere en el día de hoy. Si no quiere animal, pues ¿por qué dárselo? Si te darás cuenta, casi toda Cuba tiene santo hecho. ¿Cuántos animales nos han sacrificado? Hoy los animales están en unos precios grandísimos. Y se sigue, y se sigue. Y a lo mejor con un vaso de agua se resuelve. Pero psicológicamente, cuando tú ves caer la sangre, tú sientes poder. Lo que pasa es que esto viene de una cultura comunitaria. Y entonces en la comunidad hay un Eshu que estaba en el medio del pueblo. Y a ese Eshu le sacrificamos entre todos los habitantes un chivo. No es lo mismo
eso a que 10 millones de personas tengan cada uno un hecho y cada uno le dé un chivo. Ya estamos hablando de 10 millones de chivos. Los animales más demandados vienen siendo los gallos, los chivos. Un ejemplo, un gallo, 450 pesos cubanos, cuando estaban en 150. Las palomas, las blancas, 150. Las de otro color, 90. Las gallinas subieron los precios, están en 90 y 100 pesos, cuando valían 75. Los pollones están en 150. Pollones grandes, porque tiene que ser pollón, hay pollones chiquiticos y pollones grandes. Los pollitos chiquiticos a 10 pesos, que estaban a 5 pesos. La guinea estaba a 20, ahora está a 30. Un chivo que mediano de tarro, un ejemplo para San Lázaro, está en 3.500. Un chivito mamón chiquito en 650 pesos, cuando estaba antiguamente en $15. ¿Por qué ha subido? Porque la demanda de personas haciéndose santo ha subido. En último caso, se sacrifica, por ejemplo, una tortuga o algo, pero en último caso, y cuando lo piden. Los animales están caros, muy caros. Imagínate que te viene saliendo solamente en este promedio, antiguamente te salía $300 los animales, ahora te salen 450 o 500. No es una ley, no es obligatorio, porque para cuando tú te inicias, lo único que tú hiciste fue trabajar con hierbas, que a la planta le vuelve a salir la rama o le vuelve a salir el fruto. Tú hasta ese momento, tú ya estás iniciado y no se ha matado ningún animal. Cuando vas a matar es un animal, es triste y se me aguan los ojos, se dan cuenta. El animal se da cuenta que va a ser sacrificado. Es increíble, mire, estoy erizado, se da cuenta. Hay que hacer todo una preparación para poder ofrendar ese animal, porque tú estás quitando una vida. En otras palabras, sacrificar animales se debe preguntar, debe ser una opción, como lo dicen nuestros preceptos, nuestras leyes. Pero la gente ya por antonomasia, la gente piensa que es una ley. No, hay que sacrificar animales. Sí, efectivamente, yo he hecho iniciaciones sin sacrificio de animales. Yo he hecho iniciaciones a personas sin sacrificar un solo animal, pero también le he preguntado al oráculo si lo hago o no lo hago. Nunca nos pasamos arriba de un mes y pico o 2 meses sin que venga aquí. Y eso a mí me estimula mucho. En Cuba está prohibido legalmente es decir, el consumo y la venta de las tortugas o sus partes. Pinar del Río en la década del 90 tenía finales de los 80 y los 90 tenía un activismo ambiental importante. Diríamos que había muchos ambientalistas que voluntariamente hacíamos esfuerzos de diferentes maneras, organizativos, etc. CEPRODESO nace en 1999 como parte de un proceso de formación. Personas que trabajaban en una institución perteneciente al CISMA en Pinar del Río pasan un curso de formación en educación popular en el Centro Memorial Martin Luther King, que decimos siempre es nuestra casa, quien en definitiva forja las ideas principales del CEPRODESO. Tratamos de que lo que vivimos o lo que pronunciamos en nuestros espacios formativos de capacitación, de acompañamiento, nuestros productos comunicativos, etc., no solo sea un testimonio hacia afuera, sino un testimonio de vida nuestro. Por tanto, CEPRODESO, como tú llegas aquí, la disposición de nuestros espacios, las formas en que nos organizamos para trabajar, es un testimonio de eso. Entonces, consolidar un grupo de gestión ambiental comunitaria implica que las personas entiendan que lo que están cuidando también hace parte de sus vidas, porque ahí entran muchos elementos contradictorios desde lo cultural. Romper un poco con los entendidos que se tiene desde la propia naturaleza, que considera al hombre
como un ente aislado y no parte del propio medio. CEPRODESO, como Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, tiene muchas intencionalidades, pero sobre todo marcadas en lograr legitimar en el contexto pinareño una visión crítica de la gestión ambiental. Teníamos experiencias en comunidades como las de San Cristóbal, que era el proyecto que se llamó la experiencia CREA, existente todavía, en la cuenca del Cuyaguateje, con el Guaní, otra experiencia también de movilización en la cuenca del Cuyaguateje. Y el último acompañamiento grande que tuvimos fue el proceso TEMA, proceso de teatro medioambiental de calle, que nació de actores que vinieron a los espacios de formación nuestros. Aun cuando hagamos acciones prácticas, nuestra función principal va a la capacitación o a la formación específicamente. Pero tiene otra arista que tiene que ver con los procesos de acompañamiento, que experiencias formadas en CEPRODESO después legitiman un modo de actuación en sus contextos, y CEPRODESO lo acompaña de muchas maneras, esencialmente desde la metodología, porque la educación popular ambiental como metodología quiere organizar sujetos sociales, sujetos colectivos que se empoderen en las comunidades y puedan entonces gestionar su modo de convivencia en ellas. Y es que una de las esencias que tiene CEPRODESO es precisamente animar o coordinar la red de educación popular ambiental acá en Pinar del Río, que es una red, no es más que esa, la articulación de varias experiencias en materia de gestión ambiental participativa que existen en todo el territorio. Diríamos que hay como dos grandes escenarios de formación, un escenario que tiene que ver más con la formación política ambiental, lo que llamamos ambientalismo, y otra que tiene que ver más con formación académica, o formación que complementa ciclos de formaciones académicas, etc. Hemos hecho muchísimas acciones, sobre todo para tratar de erradicar un poco la contaminación, sobre todo en los lugares más visibles, en las zonas más, urbanas o que están en la propia ciudad de Pinar del Río. Hemos hecho muchísimas actividades de saneamiento. La pregunta es cómo hacemos, cómo incidimos para que esa realidad cambie, pero cambie desde una transformación de sujetos y de actuaciones, no desde una realidad física, porque la realidad física tú la cambias, a los pocos días vuelve a ser la misma, eso es muy temporal, ¿no? Diríamos. Desarrollar como áreas en las que pone énfasis en la formación ambiental desde muchos ejes temáticos, ejes que tienen que ver con conflictos ambientales, con ecología política, que es una esencia del quehacer de CEPRODESO. Y sobre todo desde un compromiso ambiental que no está en adoctrinar a la gente para que sepa más del medio ambiente, sino en hacer que la gente comprenda cuál es su rol social, cuál es el protagonismo que tú puedes tener como sujeto individual y colectivo para hacer que las políticas públicas, que las políticas ambientales se cumplan. Muchas personas se acercan a veces a la red porque son defensoras de los animales, por ejemplo, están en contra del maltrato animal y eso está, pues súper bueno, pero, por ejemplo, con una ley que permita o que elimine el maltrato animal ni siquiera es suficiente. La idea de CEPRODESO, lo que intentamos hacer es que se comprenda que no es una lucha individual, sino que es mucho más amplia y que tiene que ver con ese reconocer a la naturaleza de la que somos parte como un sujeto de derecho. También hay un reto que es visibilizar las luchas ambientales. En Cuba hay como un pensamiento acrítico en muchas cosas, pero en lo ambiental más todavía. Cuba creemos que el medio ambiente todavía es la capa de ozono, el deshielo de los glaciares, el cambio climático, esos grandes temas globales, que no es que no sean importantes, son importantes, pero están muy lejos de nosotros. Trabajar en Cuba los temas ambientales es difícil. Primero porque todo el mundo tiene una comprensión del medio ambiente. No hay alguien, todo el que caminas por la calle le preguntas qué cosa es medio ambiente y te da una comprensión. Si les preguntas qué pueden hacer por cambiar el medio ambiente, te dicen algo que no ponen en práctica necesariamente, como una división, un divorcio ahí entre lo que se sabe y lo que se hace. Y de alguna manera también los medios han difundido mucho el tema de las grandes problemáticas ambientales que son tan grandes que yo no puedo hacer nada por ellas. Y lo que hago es enajenarme, evadir la historia o ver novelas turcas, por decir algo, y porque yo realmente por esa problemática no puedo hacer nada, mi contribución es mínima. Pero la historia es que esos son pretextos, en definitiva, los ambientales para también consolidar un modo de relacionamiento como especie que nos una en función de la lucha por algo que es común, que es el bienestar social o ambiental. Pero sin embargo hay muchas cosas que yo sí puedo hacer
que tienen que ver con mi cotidiano, con mi escenario, con mi familia, con mi organización, y esas no están dialogadas. Hace 21 años que entró el último equipo aquí que arregló el camino. Después se mantuvo un poco de tiempo para que entraran carros aquí a fuerza de hombre y arreglándolo a mano, pero sin equipo. Yo le digo a la gente que hay cosas que se piden en Cuba que no necesariamente van a resolver los problemas de Cuba, ¿no? Pues los problemas de Cuba son Cuando las personas escuchan de tortugas marinas piensan en carey o en caguama, pero realmente existen 7 especies reconocidas a nivel mundial, de las cuales solo 5 están presentes en la plataforma cubana. La primera es una especie endémica de Australia que le dicen quiquila. La otra especie es una especie endémica del Golfo de México que increíblemente no está presente en Cuba hasta el momento y es la Lepidochelis kempi. Y entonces de las 5 restantes hay otra Lepidochelis, que es la Lepidochelis olivácea, que le dicen golfina, que solamente ha sido registrada ocasionalmente en aguas cubanas, nunca se ha visto anidando. Entonces el resto de las especies sí anida en la plataforma cubana. La más rara, escasa, es el tinglado. Después le sigue en abundancia el carey, que aunque todo el mundo lo conoce, es una de las especies más escasas en este momento, precisamente por la caza ilegal a la que ha sido sometida por sus conchas. Entonces, por último está la caguama, que es una especie mucho más abundante en la región occidental, y la más abundante en aguas cubanas y en las áreas de anidación es la Chelonia midas o tortuga verde. Las tortugas enfrentan muchísimos peligros desde que nacen, tanto naturales como ocasionados por el hombre. En primer lugar, durante su desarrollo embrionario, pueden enfrentarse a tormentas que destruyan los nidos, las inundaciones en las áreas de anidación que afectan el desarrollo de los nidos y la depredación, fundamentalmente, ya sea en tierra, a las crías y en el mar, a crías y adultos. Por otro lado, las amenazas originadas por el hombre de manera directa son la pesca, ya sea ilícita, incidental, es decir, otras pesquerías no dirigidas a tortugas marinas pero que las afectan, o incluso la pesquería legal, es decir, una pesquería autorizada que existe todavía en algunos países dedicada precisamente a tortugas marinas. Pero también puede ser a nivel microscópico, como por ejemplo los metales u otros contaminantes que generan entonces enfermedades en las tortugas marinas. Entonces todos esos elementos más el cambio climático, ya que las tortugas marinas son especies que dependen mucho de las condiciones climáticas para su óptimo desarrollo, pues entonces determinan que se enfrenten a un gran número de amenazas que estén causando su posible extinción. Las tortugas marinas son especies muy buenas indicadoras de las afectaciones del cambio climático por muchísimas razones. Al ser reptiles que no logran termorregular adecuadamente su temperatura, sino que necesitan o dependen mucho de la temperatura del ambiente, cualquier variación las afecta desde el punto de vista de su comportamiento, su vida, pero además, en el caso particular de las tortugas y otros reptiles, el sexo está determinado por la temperatura, es decir, según sea la temperatura durante el desarrollo embrionario, habrá mayor o menor producción de hembras en el nido. ¿Qué sucede? Que las altas temperaturas que se están generando ya en la actualidad están debutando en una alta producción de hembras y se espera que si este fenómeno continúe, en un futuro no muy lejano lleguemos a un 100% de producción de hembras y se pierde entonces la contribución de machos a las poblaciones, ocasionando en un futuro una infertilidad de esas poblaciones al no tener machos que fecunden a las hembras. Y además, en última instancia y a largo plazo, la elevación del nivel del mar va a eliminar muchas de las áreas de anidación que existen en la actualidad. Desaparecerían sus áreas, es decir, sus hábitats naturales y por tanto la especie también pudiera verse amenazada a largo plazo por esta razón. Bueno, en el caso de Cuba, realmente está muy bien definido el mercado. Sin embargo, las conchas de carey
que es, como yo les decía, totalmente diferente el origen, porque es sobre todo de la región oriental, es para el mercado artesanal, y entonces ahí es el turista el fundamental causante es decir, de generar esa demanda. ¿Por qué no lo conocen? Porque realmente son indolentes. Entonces aquí lo importante es que si no existiera la demanda, no habría ese nivel de matanza. En Cuba está prohibido legalmente es decir, el consumo y la venta de las tortugas o sus partes. Es decir, no se pueden ni vender los animales para tenerlos como mascotas, ni nada de eso, ni tampoco su carne, sus conchas, ni ninguno de los subproductos, ni los huevos. Aunque está todo establecido, hay una legislación que previene las actividades ilícitas, realmente el personal que se encargaría de hacer cumplir esta ley es insuficiente, es decir, no dan abasto para la cantidad de áreas costeras, es decir, todo el territorio nacional. Habría que tal vez instruir a otras personas, por ejemplo la policía, para que la sepa reconocer, es decir, involucrar a otros actores de la sociedad para que realmente sea mayor la masa de personas que pueda tener una participación más activa en la conservación de estas especies. El ejemplo más claro de eso es que anunciaron una nueva ley de transparencia para el año 2021, evidentemente no es algo que esté entre los principales planes No es una prioridad del país, ni es una prioridad, una ley de transparencia que se está construyendo desde el secreto. Aquí se recogieron 1.400, 1.600 latas de café en años buenos. Ya eso no es mucho, pero para pobres es bastante. Y nosotros éramos pobres como siempre. Hace 21 años que entró el último equipo aquí que arregló el camino. Después se mantuvo un poco de tiempo para que entraran carros aquí a fuerza de hombre y arreglándolo a mano, pero sin equipo. Pero ya llegó un momento que para carros no se puede arreglar. Allá por la fuerza del hombre no es probable que se arregle. No por nada, hay muy pocos hombres también. El ser humano necesita, por ejemplo, la corriente, pues tener un frío. No es lo mismo la ropa de campo aquí, tenerla que lavar en el río a mano, qué sé yo, a que tú tengas una lavadora y la puedas lavar, es más cómodo. Hasta aquí estaba el proyecto de que se iba a electrificar. Se electrificó allá arriba, pero hubo una gente que dijo que era muy difícil. ¿Pero por qué difícil? Si la compañía no tenía que hacerlo. Nosotros lo hacíamos todo. El hueco, traíamos la madera, los palos, los poníamos donde ellos lo dijeran que hiciera, ponía el hueco, se hacía el hueco, se tiraban los cables, nosotros mismos los tirábamos con los bueyes, con todo, lo acomodábamos. Nosotros éramos que íbamos a hacer el trabajo. Ellos nada más que iban a organizar lo que era la línea, ya. Habemos muy pocos guajiros aquí, muy pocos campesinos, muy pocos. O sea, han ido emigrando, han ido para la civilización, no es lo mismo estar aquí al oscuro, con mechones y esas cosas. Todo el mundo ha ido buscando las comodidades, Gracias. ¿Este es criollo? Aquí no se toma, a nosotros no nos dan cuota de café. Aquí vino Omar Villa, un profesor de la Cujay, a conocer el cañón de Santa Cruz. Y al cabo de los 19 días viró, pero viró con un grupo de fotógrafos, pintores, médicos. Y a partir de ahí, cada vez que venía con un grupo distinto, y así fue que se prolongó la cosa, de que no han dejado de venir más nunca desde hace 20 años. Voy. Agarra. Cuidado.
que no nos la pilla. Papo, ¿dónde están las hebras, viste? Al momento tú le das. Yo vivo aquí, pero tengo mi casita en la muralla, en el pueblo, ¿eh? Tengo mi casita, ¿eh? Que bueno, cuando me vea apretado tendré que arrear para. Pero mientras tanto, voy y vengo. Porque te voy a decir una cosa. A mí me dolería mucho tenerle que virar la espalda a esto. En la bodega. Ayer fui a comprar boniatos y me dijo el bodeguero, tienes que traer primero la inscripción y 2 retratos. Carné de los sindicatos, que también es necesario, bien me lo dijo Legario, con el mayor disimulo, lleva 2 fotos del culo para papel sanitario. ¿Y cómo fue lo de los japoneses que vinieron aquí el año pasado? Bueno, este año. Esa libreta dice mucho. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí? Todo el mundo me deja su dirección, me deja teléfono, cualquier cosa que tengas un problema, me llama, ¿ves? Nunca nos pasamos arriba de un mes y pico o 2 meses sin que venga aquí. Y eso a mí me estimula mucho. Mira esta otra mata. Y todas están por el estilo, tanto el mundo cargada de café verde y maduro. Y mira esto. Mira ahí, yo estaba solo. Mira yo cuánta gente tengo aquí. ¿Ves? Estoy acompañado. No es familia de sangre, pero es familia de corazón. Que eso vale tanto. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Vamos a tirito. Tiro, que hace rato no jugamos a la Vamos a tirar natural aquí, no vas a poder ni jugar. Ay, Dios mío. Mira esto, mira lo que tú vas a hacer. Casi. 5 euros. Eso se va con 4 cualquier cosa, ¿verdad? No, con 5. 5 de algo mayor que ellos. Pero de 5 gallegos para arriba. 5 es un número complicado aquí en este país. Pero realmente... Hacía rato que no jugábamos jubilete. Y ya estabas preocupado, me dijiste, ¿cuál era tu preocupación? No, que yo pensé que el personaje mío lo iban a eliminar. ¿Lo iban a eliminar? Sí. No estamos en ese plan todavía, pero... Empezaron a eliminar el personaje de la televisión y por suerte no me ha quedado uno. Si hubiera hecho más, me hubieran quitado hace rato. Pero yo al final de la jornada no sé ni qué le pasó a ese muchacho, pero de todas maneras no te preocupes, que si te eliminamos 6 programas nada más. No sé, pero no puedes esperar transparencia aquí. Ni sobre eso, ni sobre nada más. Es lo que te decía. El tema de la transparencia es complicado, es como decía mi abuela. Hay niños que nacen mentirosos y no se reforman. Hay cosas que con mucha transparencia que tú le puedas pedir tampoco vas a resolver el problema. No obstante, eso no quita que la transparencia sea una cosa necesaria en un montón de lugares. Yo le digo a la gente que hay cosas que se piden en Cuba que no necesariamente van a resolver los problemas de Cuba. Pues los problemas de Cuba son endógenos. Hay cosas que yo creo que son propias de esto que se ha construido en Cuba, este sistema que se ha construido en Cuba, que por mucha transparencia que pidamos puede ayudar o puede colaborar a que los ciudadanos tengan una mayor participación o tengan una mejor calidad de vida, pero no va a resolver la estructura endógena. El ejemplo más claro de eso es que anunciaron una nueva ley de transparencia para el año 2021, evidentemente no es algo que está entre los principales planes no es una prioridad del país, ni es una prioridad. Una ley de transparencia que se está construyendo desde el secreto, una ley de transparencia que solo se sabe que existía porque el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un tuit diciendo que había una comisión de la UNESCO participando conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la conformación de esa ley. Pero al mismo tiempo que anunciaron en el cronograma que íbamos a tener en el 2021 una ley de transparencia, también anunciaron que íbamos a tener una nueva ley de secreto estatal. Entonces muy probablemente haya una compensación ahí para utilizar lo que se utiliza en el mundo entero para controlar la transparencia y el acceso a la información, que es los criterios de orden público y seguridad nacional, la misma seguridad nacional de la que hemos hablado un montón de veces, para controlar qué será secreto estatal por razones de seguridad nacional o por razones de orden público, que me parece a mí que va a ser cualquier cosa viéndolo de la manera en la que lo estamos viendo. Debería haber un acuerdo de la Asamblea que declare
a la gallinita ciega, deporte nacional. Porque Eso puede ser. realmente aquí lo que les gusta a ellos es eso. Eso va a ser ley de transparencia y al lado ley de opacidad. Se van a Efectivamente, conectar hay la una compensación muy clara ahí, pero además hay que tener claro también que lo que el mundo ha hecho por la transparencia, desde la UNESCO y el continente americano, en mejor manera también, es contradictorio con la forma en la que se ha actuado en Cuba todo el tiempo. O sea, lo principal para que alguien sea transparente es que tenga que generar por sí mismo, o sea, institucionalmente, la necesidad de ofrecerle información a la gente. Y aquí todo se ha hecho de la manera contraria. O sea, esperar a que alguien dé la autorización para ofrecérselo a la gente. Y en ese sentido hay una contradicción importantísima que se ha manifestado de muchísimas maneras en Cuba durante mucho tiempo. Ahora lo que pasa es que hay algún grupo de obligaciones que antes no existían, también institucionales y jurídicas en Cuba, que es la Constitución menciona la transparencia, ahora, y además de eso ahora tenemos un tipo de Estado de Derecho, evidentemente no en los hechos, pero está en la norma, que debe tener algún tipo de consecuencias jurídicas, es decir, hay que armar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es un enunciado, debe tener consecuencias prácticas, institucionales, políticas y jurídicas. Además de eso tenemos derechos humanos, tenemos legalidad, tenemos supremacía constitucional, todo eso en la Constitución, y todo eso tiene como consecuencia un poco de transparencia, o un intento de transparencia, o al menos una búsqueda de la transparencia, aunque sea un mal necesario, es como yo creo que todavía se ve, o un mal necesario que es mientras se pueda paliar o mientras se pueda exorcizar, mejor, porque creo que lo consideran medio diabólico, ¿no? Es como, esto es lo peor del mundo, pero lo vamos a manejar. Por eso anuncian que va a haber una ley para controlar, o más bien para vigilar la transparencia. Uno de los derechos que aparece ahora, más interesantes, que esta debería ser una de las consecuencias, es el derecho a acceder a los archivos públicos y a los datos sobre uno mismo que maneja el Estado, porque existe el derecho de rectificación y de todas esas cosas, ¿no? Que son nuevas para nosotros, todo eso. La gente ni sabe que eso está en la Constitución, pero nosotros debemos esperar algún tipo de práctica ahora, jurídica, política, que permita que nosotros accedamos a eso. Pero el funcionariado cubano, la burocracia cubana, las instituciones, los agentes del derecho, están acostumbrados a trabajar detrás del manto de la arbitrariedad, y por lo tanto la transparencia es exactamente contraproducente, es exactamente lo contrario a lo que el sistema espera de funcionamiento estatal. Otra consecuencia debería ser, es decir, nosotros tenemos un principio de organización y funcionamiento desde el 76 que no ha cambiado, que es la democracia socialista. Democracia socialista sin transparencia. ¿Cómo se puede hacer democracia sin acceso a la información que debe ser pública? ¿Cómo nosotros vamos a esperar esto si todavía nadie ha dicho en Cuba qué es lo público y qué es lo privado? Si el ámbito de lo privado es un ámbito de arbitrariedad o un ámbito de impunidad. ¿Qué pasó con los otros 12 jóvenes que no llegaron a ser Díaz-Canel? ¿Quiénes son? ¿Cuándo pasó? ¿Quién decidió que este fuera el primer ministro? No, ¿y quién decidió que Díaz-Canel fuera el presidente? Es decir, ¿qué es lo que es transparente aquí? ¿Qué es lo que es transparente aquí? ¿Cómo trabajan las comisiones de candidatura? ¿Por qué no ponemos una cámara para ver por qué sacan y meten gente? Porque esos diputados y diputadas que están ahí no son decisión del pueblo. Solamente votaron por los que no quedaba más remedio y ganan con el 50% de los votos válidos. No hay manera de que no estén ahí todos. En resumen, Julito, la transparencia es opuesta a este estado de cosas en el que hemos vivido. El acceso a la información de la gente es opuesta a este modelo de Estado que hemos vivido. Pero hay que luchar por él. Pero hay que luchar por él. Porque es la única manera, yo creo, en las condiciones cubanas, de cambiar el chip y la mentalidad de la gente. Y convertir a los cubanos en ciudadanos. Y no nos podemos dejar llevar por perezosos. este compañero. Nos tenemos que dejar llevar por esta que está aquí. Es un poquito más rápida que perezoso. Aunque tiene algunas influencias poderosas en los últimos tiempos. Hermano, pero esta gente se pasan, Clavelito. Voy a poner un pensamiento en ti porque lo de esta gente, como decía mi abuelita, no tiene nombre. Mira para esto, aquí no me sale nada con nada.